a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a cada una de ustedes que toman un momento de su tiempo para estar aquí. Y si es la primera vez que usted nos visita, pues ojalá que se quede, que se una a este grupo de mujeres. Estamos tratando de ver lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida, pero aparte nos estamos dando cuenta cada vez más de que existe un Dios que es real y que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. También nos damos cuenta de que sin ese Dios poderoso que tenemos y esa Trinidad que nos ayuda en cada momento, pues realmente no se puede llevar esta vida de la manera que se debe llevar, porque vamos por ahí haciendo lo que queremos y destruyendo nuestra vida, ¿verdad? Y sin la presencia del Espíritu Santo y sin Dios el Padre dirigiéndonos y sin las escrituras que dejó nuestro Señor Jesucristo, pues no tenemos una guía real. En esta ocasión estamos hablando de la sanidad. Si está visitándonos, como comento, en este año estamos viendo cada mes un tema diferente. El mes de marzo lo dedicamos a hablar de la sanidad que viene de parte de Dios. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que uno pasa por alto y que solamente estando pues bien con el Señor o tratando de seguir lo que Él dice, es que se puede obtener esto que Él nos da. Entonces, pues el día martes tuvimos la primera parte de esta entrevista a una hermana que nos abrió su corazón con el deseo de verdad que mujeres o que cualquier persona que escuche se dé cuenta que las cosas diabólicas existen de verdad, que no es algo inventado, que son cosas reales, pero que tenemos a un Dios real y poderoso, que si nosotros lo buscamos, Él puede liberarnos. Ojalá que usted que está escuchando no lo tome como algo que es de fantasía, es algo real y que, como dijimos la última vez, puede estar más cerca de usted de lo que se puede imaginar. Entonces, pues la dejo con esta entrevista, la dejo para que lo escuche y pues la animo a que busquen la palabra de Dios, aquello que le va a ayudar a usted, a su familia, a transformarla. Y principalmente si usted nunca le ha pedido al Señor que cuando muera lleve su alma al cielo, es lo que necesita para iniciar esa relación con nuestro Dios. Aquellas personas que no han hecho eso, no le han entregado a Dios su alma, no son salvas del infierno para poder ir al cielo, no le han pedido perdón a Dios por los pecados que han cometido, no pueden clamar esto de parte de Dios y esta sanidad en un caso de pues que esté atrapada en cosas que pues a lo mejor han sido pues el reflejo de haber estado en lugar equivocado o en una situación que pues tal vez ignoraba, como fue en el caso de Michelle, la hermana que nos trae la entrevista el día de hoy. Quiero dejarla con eso y quiero que lo piense. El primer paso para tener una relación con Dios es la salvación de su alma. Lo único que tenemos es nuestra alma. Y Dios, de verdad, con el deseo de que esa alma pudiera ir al cielo, fue que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Acérquese a Él, pida perdón por sus pecados, pídale a Dios que cuando muera vaya al cielo, que no le permita ir al infierno, que lleve su alma al cielo y que viva con Él por toda la eternidad. Hágalo y podrá entonces clamar la sanidad de Dios para su alma, para su mente, para lo que usted pudiera estar pasando, pues para tener esa gran seguridad que muchos la toman a la ligera. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pídale eso y cambie su vida, cámbiela
caminando cerca del Señor. Él es real y quiere ayudarle. Vamos a escucharlo. Y en 2012 yo atenté suicidio con unas pastillas y gracias a Dios que no me pasó nada. Me emborraché esa noche con las pastillas y eso fue todo. Gracias a Dios que no pasó nada más. Sí. Y después de ahí yo seguí con los síntomas de depresión. Conocí a mi esposo y todo, y hasta el 2018 yo la depresión me ganó. Yo ya tenía mis 2 niños chiquitos. El más chiquito tenía menos de 2 años, pero yo sentía que yo ya no podía ni cuidarlos. Yo no podía ya yo no veía sentido para nada. No quería morir, pero tampoco no quería vivir. Yo quería estar como dormida. Yo quería nada más dormir. Yo no quería sentir nada se siente como que uno está anestesiado, como que no puede sentir emoción. Se siente como que uno no haya la felicidad en nada te place, no, realmente nada te emociona, nada te hace feliz. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y así yo me sentía hasta que un día mi esposo llegó de trabajar y me encontró así llorando y todo. Y era un día muy bonito y todo, el sol estaba bonito, todo afuera bonito, y yo me sentía como con una nube arriba. Yo decía, no. Entonces él llamó, no teníamos aseguranza, y él me consiguió una cita con un terapista. Y de ahí yo empecé terapia y después empecé la medicina de antidepresivos. Me diagnosticaron con depresión severa y así eso fue en el 2018. Estuve un año en terapia y desde ahí yo fui cuando empecé los antidepresivos hasta el año pasado, que fueron desde el 2018. Y después de ahí, en el 2020, yo tuve mi primera, lo que se llama el ataque. Los ataques son episodios de psicosis, se llaman psicosis. Si conocen la esquizofrenia, es casi igual, es como un episodio de esquizofrenia donde uno alucina, oye voces, ve cosas. Eso fue en enero del 2020. Yo para ese entonces, yo ya había buscado remedios para la depresión y ansiedad, porque ya me empezó a dar ansiedad. Y yo buscaba remedios y me busqué remedio de la marihuana, y ya en ese entonces yo fumaba cada noche. Y esa noche, cuando me pegó el primer ataque, yo había fumado, y cuando fuimos al hospital, porque mi mente ya no estaba bien. Yo fumé, tomé vino, y también, aparte de eso, yo esa noche hice un ritual de brujería que yo no sabía que estaba haciendo. Entonces, y eso pasa, perdón que te interrumpa, y eso pasa y le puede pasar a mucha gente, ¿verdad? Por andar en cosas que uno no sabe exactamente, sí, y que realmente son diabólicas. Y yo, para llegar a ese punto donde yo buscar ayuda, fue porque una amiga me recomendó, se llaman los chakras. Dice, métete en los chakras, es que tu energía está desbalanceada, y todo eso en inglés se llama the occult. Cuando te leen las cartas, cuando te metes en los horóscopos, todo eso para según ayudar a tu vida, pero realmente no, porque yo lo comprobé. Yo me metí en eso, y esa noche yo hice un ritual con las piedras, con los chakras. Prendí una vela, quemé una hierba en la casa, y esa noche fue cuando fue mi primer episodio donde yo empecé a escuchar voces, empecé como a alucinar, y y yo nada más había fumado esa noche un poquito, muy poquitito. Entonces, ya después de que empecé a alucinar y todo, mi esposo me llevó al hospital porque dijo, algo, no estás bien, estás mal, y nos fuimos. Y en el hospital me diagnosticaron con que era la marihuana. So que yo había mixteado el vino con la marihuana y que eso causó la alucinación.
pero después de ahí yo ya no quedé bien. En marzo de 2020, yo seguía con los síntomas y me pegó otro episodio. Fue después de 2 meses. Y cuando esta vez que me llevaron al hospital, ahí ya me diagnosticaron con bipolar y psicosis. Pero no me pudieron diagnosticar la primera vez porque era la primera vez que me pasaba, pero dijeron, si te vuelve a pasar, entonces es algo más severo. Y ahí fue cuando me diagnosticaron con bipolar y psicosis. Y después de ahí, pues yo seguí con la depresión, yo seguí con la ansiedad y no se me quitaba, pero ya tenía diagnóstico. No nada más era la depresión severa, era la severa ansiedad bipolar y psicosis. Y nuestro deseo es hemos estado ya charlando anteriormente y no queríamos adentrar porque queremos enfocarnos en lo que Dios hace, en el poder de curación de Dios. Pero todo esto han sido consecuencias de no buscar a Dios y al contrario, de dejarse llevar y estar, pues, más acercándose a cosas diabólicas, porque eso Sí. fue lo que causó todo esto. Entonces, nos quisieras comentar cómo empezaste a buscar a Dios. Pues después de que me pegó mi segundo ataque en marzo de 2020, me internaron en un hospital psiquiátrico o también conocido como un manicomio, donde no dejan que veas a tu familia, te quitan la tele, te quitan el teléfono, te quitan básicamente de todo, todo que pueda causar que te dañes a ti mismo. Ellos te alimentan y tienen como clases para donde tú puedas atender a agarrar ayuda. Y no te dejan salir hasta que un doctor te dé de alta. Y fue mi primera vez donde yo me hinqué y yo dije, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde, hasta dónde he llegado? ¿Por qué? Y yo empecé a buscar a Dios ahí en el hospital, sola, sin mis hijos, sin mi esposo, sin poder hablarles porque también no puedes tener contacto, hasta que ellos digan que está bien, hasta que uno ¿cómo ¿Tranquilice? se tranquilice. Y pues yo me sentía sola. Yo dije, pues, qué hice yo para estar aquí, para merecer, para enfermarme así tan grave? Y Todavía tenías conciencia, entonces sí, sí estabas consciente. sí está uno consciente, pero haga de cuenta que algo le está hablando a su mente. So, algo te está hablando y te está diciendo como pura basura, realmente, puras cosas Negativas, horribles, ajá, como que no sirves, todo, muchas cosas diabólicas, muchas cosas, negativas. sí, pero no puedes ver, bueno, alguna gente que sí tiene esquizofrenia puede ver cosas. Yo, gracias a Dios, yo no vi cosas, pero escuchaba. Entonces, gritos, se escuchan gritos, es horrible, yo no lo deseo a nadie. Es horrible de cuando uno está así, que tu mente corre y no la puedes controlar. Este, ¿Y qué medicamentos tomabas, hija? ¿Qué medicamentos te dieron en ese entonces? O, Pues cuando te internan, yo no estaba es una medicina que se llama antipsicótico, que es cuando ya te estás volviendo loco y te ayuda como a estabilizarte. Yo ajá. estaba en antidepresivos y antiansiedad, pero todavía no estaba en esa medicina. Y ahí yo me arrodillé en el hospital y yo empecé a buscar a Dios. Yo no sabía, antes yo no oraba, yo no iba a la iglesia, yo no, nada, nada. Pero yo dije, si realmente existe Dios, por favor, sácame de aquí, ayúdame a estar mejor, ayúdame a, a salir de esto, porque esto no es tuyo.
yo decía, esto no es de Dios, yo sé que esto Dios no quiere para mí. ¿Cómo es que yo fui a caer así tan bajo? Y yo oraba, el verdadero Dios, por favor, ayúdame, verdadero Dios, sácame y enséñame el camino. Yo oraba mucho que me sacara y que me podía enseñar el camino ¿Tú correcto. crees que Dios es real, hija? Sí, yo creo que Dios es Él real. escuchó lo que tú le dijiste en ese momento. Realmente sí, porque después yo lo comprobé y ahorita les digo cómo. Sí, entonces eso fue en 2020 donde fue como mi primera oración hacia Dios. Después de ahí, yo empecé a ir a una iglesia con mi tía. Es una iglesia, lo que le llaman mega church, que es como una iglesia grandísima cristiana. Y ahí empezó como mi caminar con Dios, en buscar a Dios. Yo dije, después de cuando salga de aquí, yo quiero ir a la iglesia. Yo decía, yo quiero buscar a Dios. Yo sé que esto no es normal. Yo sé que esto no es de Dios. Y también a la vez yo tenía convicción de que yo me había metido en algo que no era de Dios. Yo tenía ¿Te dabas cuenta de eso? yo me arrepentía, yo decía, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo hice algo malo, yo sentía como que, yo decía, ok, ¿qué hice antes de entrar aquí? ¿Qué hice antes de llegar a este punto? ¿Por qué mi mente se volvió así? Y lo único que me recordaba era de esa noche, de ese ritual que yo hice. Entonces Dios puso eso como de Te arrepentirme. ayudó Sí, para como de acercarte. tener ese miedo de haber dicho, yo hice algo malo para poder buscarle. Ujú. Y eso es algo que siempre le agradezco a Dios, de ponerme ese miedo donde yo sentí que yo hice algo malo para poder arrepentirme y poderle buscarle. ¿Sabes que ese es el temor de Dios? Ese es precisamente lo que dice, que cuando empieza el acercamiento debe empezar, es el principio de empezar a saber de la sabiduría, es que le temas a Dios. Y el Sí, Señor te permitió eso en su misericordia, que sí. tú sintieras ese temor para pedirle perdón y buscarlo. Sí, porque realmente antes de eso yo vivía como lo que yo quería hacer, yo lo hacía. Yo no tenía temor de Dios para nada. Y así seguí en el 2020 y empecé a ir a la iglesia. Después de ahí yo empecé a buscar estudio bíblico y en mi iglesia, aunque fuera tan grande, no tenían estudio bíblico en el tiempo, pero yo tenía una hambre de la Biblia, yo tenía un hambre de Dios que empecé a buscar en la iglesia mormón y empecé a buscar en la iglesia a la dominación apostólica y fui a varias iglesias hasta que un día una hermana, yo también al buscar las iglesias, yo decía, Dios, guíame con la verdad. Yo quiero buscarte a ti, el verdadero Dios. Y orando en el 2022, una hermana que se llama la hermana Minerva tocó mi puerta. Ella vivía a una calle de mi casa y tocó mi puerta y me invitó a la iglesia aquí a Northwest y yo le dije, pues yo ya tengo iglesia, yo no busco iglesia. Le digo, pero ¿tienen estudio bíblico? Y ella me dice, sí, los viernes. Entonces yo dije, pues voy a ir los viernes porque los viernes no voy a mi iglesia. Entonces empecé a venir los viernes donde usted hablaba de la palabra y eso me empezó como a nutrir. Yo era lo que yo buscaba, de que alguien que supiera de la Biblia me hablara más de la Biblia. Yo sentía como esa hambre de querer saber más de Jesús, de Dios, de quién era realmente. Y de ahí empecé como a venir a Northwest y por mucho tiempo nada más vine los viernes, este, hasta que empecé a venir en octubre de 2022, vine el primer domingo. Ese es nuestro deseo con las reuniones de los viernes, hija, con ayudar y pues estamos aprendiendo todas juntas, ¿verdad? Siempre Sí, lo digo, cada reunión es para que el Señor nos hable a todas y pues fue una gran bendición que en esos momentos que tú necesitábamos pudiéramos tocar esos temas y nuestro deseo es no nada más que se queden ahí, al contrario, que se integren a la iglesia y que puedan ver la gran transformación que hace Dios en nuestras vidas, en general, en todo. realmente sí. Realmente sí, porque fue ahí donde yo empecé a buscar más de la Biblia. Al escuchar de la Biblia, cómo la predicaban aquí,
yo empecé a querer más y más, a empezar a buscarle. Y sí, seguí aquí. Qué bueno. Entonces, en este momento, tu esposo, tus niños, todos han venido, ya son salvos, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y tú has, por la gracia de Dios, has mejorado de una manera impresionante, al Sí. grado que te han quitado los medicamentos que te dieron y que tú me comentaste que iban a ser por vida, ¿verdad? Sí, cuando me diagnosticaron con bipolar y psicosis, le dijeron a mi esposo que esto ya no tenía remedio, que lo que necesitábamos hacer era buscar un medicamento que me iba a servir, que no me iba, y me pusieron en varias medicinas. Era de intentar cada medicina hasta que me dijo un doctor, ¿sabes qué? Ninguna medicina te hace, entonces tú te vas a llamar a un paciente que no se puede tratar. Y yo probé como, yo diría como unos 6 o 7 antipsicóticos, porque unos me hacían dormir, otros me hacían tener más ansiedad y era horrible. Y hasta que un doctor me dio cuando me dijo eso, yo dije, ok, me voy a quedar con este y ya. Porque me dijo que este es el que menos te hace dormir, este es el que menos tiene como consecuencias. Y yo dije, ok, con y era como el sexto. Entonces yo dije, bueno, pues con este me voy a quedar. Y en septiembre de 2023, cuando empecé a venir a Northwest, yo estaba en 6 medicinas antidepresivos, 2 ansiedad, de bipolar y de antipsicótico. Wow. ¿Cuántas veces fuiste a ese lugar, al manicomio? Al manicomio he estado 5 veces. Mi última vez fue en octubre del 2022 y fue lo que es raro es de que, bueno, pues yo sé de dónde es. Cuando yo me trataba de acercar a Dios, me pegaban los episodios. Cuando yo intentaba de leer la Biblia, me pegaba la ansiedad. Y mi primer domingo que yo vine aquí a Northwest, vino mi esposo conmigo y fue en octubre del 2022 y me hablaron de la salvación y pensé yo que fui salva, pero yo ya estaba en un psicosis. Yo ya no estaba bien. Y Cuando escuchabas, te ponías así. cuando escuchaba de Dios y de la palabra, yo me ponía más enferma. Y cuando vine a la iglesia, después de la predicación, yo sentí que ya no estaba bien. Yo estaba ya llorando mucho, con mucho miedo. Como que Dios me convictó otra vez ese miedo donde yo sabía que había hecho algo malo. Y pero decidí bautizarme. Después de bautizarme, cuando me estaba cambiando, yo sentí como que algo quiso salir, como hasta como tenía ganas de vomitar. Era como horrible porque yo ya sentía como que yo ya no estaba bien. Yo dije, ya me estoy enfermando otra vez. Yo tengo como yo sé que me estoy enfermando, pero no tenía el control. Yo no tenía control de decir, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, me voy a mejorar, no voy a caer. Yo, al sentir de que ya no estaba bien, yo sabía que ya me iban a internar otra vez. Eso fue en octubre del 2022. Fue el primer domingo que vine aquí y después de ahí mi esposo dijo, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a ir a esa iglesia. Me dijo, no. Porque te pones mal. Porque te pones mal, es por tu propio bien. Si te hablan mucho de Dios, si te estás apegando más a Dios, más te pones mal. Dice, no es bueno que seas eso. Dice, tiene que haber un balance con la ciencia y con Dios, con la fe y con Dios y con ciencia. Y pues dejé de venir después de octubre Tú lo del veías como 2022. lógico, decías, a lo mejor sí. Sí, yo decía, pues a lo mejor y tiene razón mi esposo, porque él es el que me ve cuando yo me pongo mal. Y sí tiene razón de que cuando me hablan de Dios, más me pongo mal. La hermana Minerva también venía a la casa y yo le preguntaba esto de la Biblia, esto. Y entre más me hablaba, más me ponía yo ansiosa. En las noches no podía dormir. Mi esposo venía y me decía, pues, ¿de qué hablaron hoy?
hablaron de la Biblia, ¿verdad? Y así me preguntaba y yo decía, pues sí, pero es que yo quiero saber. Yo tenía todavía esa hambre de saber, pero a la vez me estaba haciendo mal. Este, esto fue como empezó mi relación con mi esposo a querer saber más de Dios. Empezamos como a tener más problemas, él y yo. Mi esposo y yo, desde el 2018 que fuimos a terapia, no fui nada más yo sola, pero el terapista dijo, tiene que venir tu esposo y se convirtió como una terapia de pareja, familiar, se llama. Y ahí fue una intervención de Dios porque en el 2018, cuando yo estaba demasiado deprimida, afectaba mi vida con mi esposo y con mis hijos porque ya no los podía cuidar. Mi esposo trabajaba 2 trabajos y yo me la pasaba llorando todas las noches. La depresión te hace como que llores y llores de la nada, de cualquier cosa, y ya afectaba mi relación con mi esposo al grado de que yo ya no sabía si lo amaba, yo estaba toda confundida y yo decía, a lo mejor y mi felicidad no es con mi esposo. Así como que la mentira era de que mi esposo pues yo no lo amaba y de que me buscara a alguien más. Y en el, en, en el 2018, cuando empezamos a ir a terapia, fuimos a terapia por un año, ya hablábamos de divorcio, ya nosotros ya estábamos como que ya hasta aquí, ya tú te vas por tu lado, a lo mejor y tú no estás feliz conmigo, tú vete a buscar a alguien más porque a lo mejor y eso es lo que está causando la depresión. Y en el 2022 fue en octubre cuando tuve ese episodio, ya que mi esposo me prohibió venir a la iglesia, yo empecé a como a estar mal otra vez, a que me agarrara la depresión más. Todo este tiempo, desde el 2018, yo todavía tenía depresión y tenía ansiedad y, y era de mal en peor, porque entre más yo tenía hambre, más buscaba de Dios, más me empeoraba. Este, pues paré de venir a la iglesia, paré desde el octubre del 2022, ya no vine para nada, ya no tuve contacto con ustedes, ya la hermana, ya mi esposo también me prohibió ver la hermana, ya me dijo, ¿sabes qué? No quiero que hables con la hermana Minerva, no quiero que tengas contacto, que alguien te hable de Dios, porque te empeora, si no quiero, porque él era todo en él, porque yo estaba en el manicomio por una semana, entonces él tenía que buscar quién llevara a los niños a la escuela, quién los cuidara en las tardes, porque él trabaja 2 trabajos. Entonces se le ponía muy complicado para él y me dijo, ¿sabes qué? Vas a quitar todo lo que es de Dios, vas a bajarle, porque esto es lo que te causa los episodios. Entonces así yo seguí yendo a la mega church con mi tía y dice, ahí estás bien, porque ahí no es como estudio bíblico, ahí nada más es todos los Como domingos para tranquilizarte y es como tantito. leve, sí, Ujú, ajá, no hablan de la salvación, no hablan, no predican del infierno, no predican del pecado, y era como menos. ujú, Entonces, ujú. dijo que aquí, la iglesia aquí eran fanáticos. Dice, es como muy fanatismo, dice, y no es bueno para ti. Entonces, de ahí ya paré de venir. Ujú. Y fue hasta septiembre del 2023 que empecé a regresar. Y tú has notado el cambio ahora. Han pasado tantas cosas, ¿verdad? Que Sí. sería muy difícil ir en cada una de ellas. Pero tú has notado que desde que estás en serio con Dios, han cambiado las cosas con tu esposo, con tus hijos, con el ambiente en tu hogar. Pues Ujú, lo ujú, increíble de todo fue de que desde septiembre de 2023 fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposo, no encuentro ninguna otra iglesia donde me hablen más de Dios y yo quiero saber y yo no quiero tener miedo al acercarme a Dios. Yo tenía ese miedo de que me iba a pegar la ansiedad. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me importa si te enojas. Yo voy a regresar a esa iglesia porque ahí es donde me hablan de la Biblia. Entonces yo empecé a venir y en una de esas, desde que recién empecé a venir en septiembre de 2023,
una predicación fue de que ponte seria con Dios y Dios se va a poner seria contigo. Ay, qué bonito. Y Sí, sabes que ahí entra el versículo que me acabo de recordar ahora mismo, donde dice el Señor que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las cosas estén así, porque pues normalmente uno debe hacer caso a lo que el esposo dice, ¿verdad? sí, Eso es bíblico. Pero también cuando estás en esa situación donde depende casi tu vida, tu estabilidad emocional, tu matrimonio, tus hijos, todo en general, necesitamos obedecer a Dios, ¿verdad? sí. Y después de empezar a venir, yo me puse seria, mis hijos fueron bautizados, ya habían sido salvos en un viernes en el 2022 cuando empecé a venir, pero después de que dejé de venir, después de septiembre, ellos fueron bautizados. Ya yo tenía la certeza de que ya eran salvos, ya querían saber más de Dios. Les empecé a leer la Biblia porque aquí escuché también de que uno tiene que enseñarles a sus hijos de la Biblia. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos, yo me voy a poner seria con Dios. Yo dije, yo en ese tiempo yo no leía la Biblia, yo leía como un versículo al día, pero yo no sabía mucho y menos de ponerme a leer siquiera un capítulo. Tampoco yo no estaba orando. Entonces yo reflexioné con esa predicación y yo dije, ¿sabes qué? Dios, tienes razón. Yo no estoy seria contigo. Yo estoy como tibia, como que quiero saber más de ti, pero a la vez tengo miedo. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a poner seria. Yo voy a tratar de leer mi Biblia todos los días, siquiera unos 3 versículos, siquiera un capítulo. Y así empecé a leer 3 versículos y después se volvían en 5 y así hasta que llegué a leer un capítulo al día. Y así fui Incrementando. incrementando poco a poco y empecé a orar. Yo empecé a orar todas las noches, hasta que se volvió un hábito, hasta donde yo oraba por la comida. Cuando empezaba, yo nada más oraba todas las noches y ahora sí, ahora oro pues cada vez que me pasa algo, cada vez que yo me acuerde de Buscas a Dios orar. durante el día también. Sí, cuando estoy manejando, todo el tiempo donde yo me acuerde de orar, cuando se van mis hijos a la escuela, cuando yo siento esa necesidad de buscar a Dios, o yo digo, espero esto, y digo, no, 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 vamos a orar, y ya me pongo. A eso se refiere el apóstol cuando dice orar sin cesar. Sí, Siempre, de ahí ¿verdad? empecé poco a poco, empecé todas las noches, pero yo dije, yo me voy a poner seria con Dios y Dios quiere que yo ore, Dios quiere que yo lea la Biblia, Dios quiere que yo vaya a una iglesia y de ahí empecé a venir los viernes, empecé a venir los miércoles, empecé a venir los domingos y ya por nada yo faltaba. Yo dije, yo no voy a faltar, yo me voy a poner seria, yo voy a orar y Enseñarles a tus hijos. enseñarles a los niños, Sí. asegurarme de que aunque ellos no le entiendan a la palabra, porque me decían es que no le entiendo, y yo también yo no le entendía. Yo realmente yo decía, Dios, dame sabiduría porque yo no entiendo lo que leo. Yo leí Job y yo no le entendí. Yo a un capítulo yo le entendía unas 2 oraciones de un capítulo de Job porque yo no le entendía. Yo oraba por sabiduría para poder enseñarles a mis hijos. Yo digo, ¿cómo puedo enseñarles si yo no sé nada? Y, y empecé así poquito a poquito, poquito a poquito. Y después yo vi cómo Dios empezó a obrar en mi corazón, en el corazón de mis hijos, de cómo yo empecé a tener sabiduría, discernimiento para poder Ay, ver, qué bonito es ver a Dios enseñarles. obrar. Sí, como él se puso serio conmigo también y él me empezó a dar discernimiento de decir, esto no está bien, esta música no está bien, lo que están viendo los niños no está bien, decir esto no está bien, esto, y yo empecé a Hasta decir, tu vestuario, sí, todo. yo empecé a ponerme faldas, a taparme más, pero también eso fue chistoso porque yo me buscaba las playeras, las blusas más largas y yo sentía como que quería taparme, no sé, era como, y así Era empecé. el Espíritu Santo Sí, guiándote. sí, realmente sí, yo empecé a ver muchos cambios. Ya también con mi esposo fue también más que nada. Yo quería hablarle de Dios a mi esposo. Yo decía, pero tú crees, yo le preguntaba, pero tú crees en Jesús,
pero tú crees que es el Hijo de Dios, pero mira, esto dice la Biblia, y yo la trataba de enseñar Poco a poquito, sí, sin también, ¿cómo se dice? Como presionarlo. presionarlo. Ajá. Sí, así yo le decía, o decía esto, pasó esto. Yo decía, gracias a Dios. Y Ujú. así yo como que le fui dando también, y también ponerle eso a los niños. Dios me dio eso como sabiduría para poderles guiarles y decirles, esto pasa por, y me decían, una vez me preguntaron, mami, pero ¿por qué vamos tanto a la iglesia? Pero ¿por qué de la nada empezamos a ir 3 veces a la semana? Y yo decía, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que esto hagamos y porque Él quiere que le aprendamos más. Le digo, yo le decía, al ir a la iglesia vamos aprendiendo más y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces ya se quedaban como, ok, y yo les decía, y no es bueno quejarse tampoco, si vamos mucho, y si es, yo sé que es difícil poner atención y todo, pero traten, yo les decía, Ay, traten qué de poner bonito, atención. Michelle, qué bonito. Y ellos se iban como acostumbrando y les dije, no quiero escucharlos que complain, Ajá, quejarse. quejarse y ya, y nunca se quejaron. Y No, y tienes unos buenos niños, Michelle. gracias a Gracias a Dios Dios, me ha sí. dado el discernimiento, la convicción, me ha dado la sabiduría de poder guiarlos, aunque no sepa mucho. Yo no he leído muchos libros de Pero la lo has Biblia, buscado de todo tu corazón y eso pero es lo que dice. sí, pero realmente yo dije, Dios, ayúdame, 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 dame esa energía, dame esa fuerza de poder seguir buscándote y para poderles enseñar porque yo quiero que sean unos hombres de Dios. Yo quiero verlos aquí como veo a los A los muchachos, jóvenes a del los colegio. jóvenes del colegio, de la iglesia. Yo los quiero ver así. Yo los quiero ver en los caminos de Dios. Yo no quiero que se aparten de Dios como yo me aparté. Porque yo cuando estaba chiquita, mi abuelita me llevaba a la iglesia católica. Y después de eso, este, ya nunca volví a buscarlo. Yo nunca volví a regresar a la iglesia hasta ahora de grande. Y yo digo, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, No. donde uno no sabe si Dios es real, Ujú. donde uno dude, donde uno tengas un problema severo y no sabes ni a quién preguntarle, porque nadie sabe de la palabra. Yo decía, yo quiero saber de la palabra suficiente para cuando ellos tengan un problema, ellos puedan venirme a preguntar y yo decirles desde la Biblia, yo no sé, pero esto dice la Biblia. Yo no sé cómo ayudarte, pero vamos a leer la Biblia. Eso es lo que yo buscaba cuando yo estaba en el hospital, que alguien me hablara de Dios con esa Que te hambre, explicara, que te que me dijera. explicara, que me dijera siquiera que Dios es real por esto. Dios es real porque aquí dice, Dios es real. Y yo eso es lo que yo buscaba. Y cuando estaba enferma, más que nada, cuando empecé a tener esa hambre, yo preguntaba, pero ¿quién sabe de Dios? Y una de esas, cuando yo estaba enferma, mi tía vino a orar por mí. Este, y yo ahora, yo quiero enseñarles a mis hijos también poder orar por esos que están pasando por esas cosas horribles, diabólicas, que el mundo lo disfraza como que es normal o es, Ujú. es, es salud mental o es ansiedad, es depresión, pero realmente yo sé de No, dónde vienen sí, esas así cosas. es, así es. Yo sé de dónde vienen esas cosas y yo por eso quiero enseñarles, guiarles a mis hijos a, a saber más, a poder orar más, a saber cómo pelear con la Biblia. Y yo me imagino, Michelle, yo estoy viendo algo increíble, un cambio impresionante. Ahora, ¿cómo puedes hablar así de Dios? ¿Cómo Él ha hecho de verdad que tú lo conozcas y que hayas visto los cambios realmente en tu vida? Y yo puedo pensar que tu esposo ha visto tanto eso que no se niega a que ustedes vengan. Porque, Sí, ¿por qué es que no dice, ay, no vayas ahora ya? Porque él ya vio lo real que es Dios y la transformación y la sanidad que él te ha dado. sabe, yo desde que llegué, yo dije, Dios, salva a mi esposo. Yo oraba como Sí, mínimo tres oramos, veces al sí. día. Yo le traté de hablar de la salvación un día y hasta me puse a llorar porque él no tenía sabiduría, no tenía el miedo de Dios. Y yo lo veía, yo le hablaba y él como si nada, como ni yo preocupada por su alma y él no. Entonces, una noche en septiembre del 2024,
a mi esposo lo espantaron en la casa. Él solo se levantó al baño en la medianoche y le gritaron en su oído un grito que las cámaras por toda la casa captaron. Tenemos cámaras porque cuando me dan los episodios, como estoy sola con los niños, él compró cámaras para poder checarme, especialmente durante la noche. Y le dan como notificaciones de que alguien está caminando, lo que sea, y eso lo tiene como menos preocupado cuando él se va a trabajar. Entonces, las cámaras captaron esa noche ese grito y él no me despertó. Yo lo escuché que estaba como enojado. Entonces yo me paré, yo dije, ¿qué pasó? Y dice, es que alguien me gritó, dice, aquí en la casa. Y no estaba espantado, estaba enojado. Y dice, yo voy abajo al basement, voy a retar a lo que está aquí. Y dice que se salga de mi casa y así. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Le digo, yo conozco qué es esto. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor a que nos ayude a estar en paz, a que la casa esté en paz y así. Y le dije, ¿y por qué? Y era un sábado en la noche. Yo le dije, ¿y por qué no vamos a la iglesia mañana? Ven conmigo a la iglesia para que a lo mejor le preguntes a alguien y también para que seas salvo, porque a lo mejor es Dios tratando de decirte que seas salvo. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia. Y yo me quedé como, like, no, está Yeah, right. Yeah, yo me quedé como, está bromeando. Dice, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir. Y yo dije, no, es el miedo. Y ya en la mañana, pues se levantó y se empezó a arreglar. Y yo dije, wow, va a ir. Pero fue de la noche en la mañana, donde él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ser salvo. Y cuando íbamos a la iglesia, dice, pero no quiero que nadie me hable, porque ya antes ya había venido y cada vez que había venido como 2 veces, 2 domingos, y cada vez que venía siempre le hablaban de la salvación. Y dice, yo no quiero que nadie me hable. Y le dije, Gabriel, pero ok. Le digo, pero si no quieres que te hablen de la salvación, ¿para qué vienes? Le dije, porque anoche me dijiste que a lo mejor y quería ser salvo. Y dice, no quiero que nadie me hable. Y dice, regrésame a la casa. Y le dije, ya estamos aquí. Ya estábamos como a 2 minutos. Y le digo, ok, les voy a decir que nadie te hable. Y ya estuvimos en el servicio y todo. Y al final, a la invitación de la salvación y el pastor preguntó que si alguien no estaba seguro de su salvación, él levantó la mano por sí mismo. Y yo dije, wow, like, alguien le está hablando de la Biblia. Wow, like, ¿cómo pudo él alzar la mano queriendo saber más de cómo podía ser salvo? Y era como algo tan bonito. Yo lloraba, yo decía, wow, Dios contestó mis oraciones. No solamente mías, pero de mis hijos también. Porque mis hijos toda la noche nos poníamos a orar y decir que mi papá, ellos decían que mi papá sea salvo. Y a la segunda semana regresó, se bautizó y ahora pues no viene todavía, no es fiel a venir a la iglesia, pero sí tiene la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios y sí cree en Jesús. Y sí está seguro de que va a ir al cielo. Y sí está seguro que va a ir al cielo. Y también le ha hablado a sus amigos. Oh, wow. A su primo le dijo, y cada vez que hablan de Dios, alguien, cualquier persona una vez tuvo un coworker, Compañero de trabajo, y le dijo, ¿por qué no eres salvo? ¿Por qué no te salvas? Y yo dije, ¿tú le dijiste así? Y dice, sí. Y dice, porque es mejor saber de que uno va al cielo. Y ahora como habla así, yo digo, es una transformación que solo Dios pudo hacer. Y sabes que también hay una promesa en la Biblia, dice que los esposos pueden ser ganados por la conducta de sus esposas. Y la conducta que tú tienes es una conducta totalmente del lado de Dios ahora y que ha hecho que Él vea eso. Que ese hogar de verdad esté transformado, que él sepa que sus pecados han sido perdonados, que no va a ir al infierno, que va a ir al cielo y que si algún momento hay alguna duda, escuchen algo, clama la sangre de Dios, que esa es la que nos protege y la que hace que nadie pueda dañarnos a nosotros. Sí. Entonces,
Pues estoy pensando, es un hogar que nunca te imaginaste que pudiera llegar a eso cuando estabas tan mal de decir, pues que no querías eso, pero uno nunca se imagina hasta dónde llega el poder de Dios. Porque tal vez a lo mejor pensabas, no quiero estar enferma nada más. Ujú. Pero Dios en su misericordia no solo nos sana, sino nos da mucho más de lo que merecemos. Realmente sí. Ahora, hija, yo quisiera que nos dijeras, ya no tomas medicamentos. Me dijiste que de todos los medicamentos solo estabas tomando una pastilla y después menos de la pastilla. Wow, qué gran Dios tenemos. ¿Verdad que sí? Usted que está escuchando y que a lo mejor no tiene algo tan drástico como esto, pero que siente depresión o que siente angustia en su corazón o que no sabe cómo expresar lo que usted siente, solo vaya con Dios. Búsquelo, pero búsquelo en serio. Como nos dice Michelle, la medicina que a ella le ha funcionado, la que ha transformado su vida, es buscar a Dios en serio. Tomarlo como lo que es, un Dios real y que nos quiere ayudar. La animo a que este próximo sábado nos acompañe. Vamos a terminar esta entrevista y que pues durante el tiempo que estemos meditemos un poquito en pasamos muchas veces por alto la salud que tenemos, la conciencia, la estabilidad emocional y que pues muchas veces eso se puede alterar cuando nosotras jugamos con cosas que no son de Dios. Le animo a que esté aquí el sábado y que juntas podamos terminar de escuchar esta impresionante historia de la vida de Michelle. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.